Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros la maestra Tatiana Coll. Tatiana es maestra en Sociología de la Educación, una gran conocedora de las luchas de liberación de nuestra América y por supuesto especialista educativa. Es investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional. Y vamos a conversar con ella sobre los 100 años del surgimiento del normalismo rural en México, de las escuelas para formar a los docentes que van a su vez a dar clases en el medio campesino en México. Tatiana, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Luis, es un placer venir y platicar contigo, que eres otro especialista en el tema, otro gran especialista. Qué bueno, muchas gracias. Este 22 de mayo se cumplen los 100 años de la fundación de la Escuela Normal Rural de Tacámbaro. No se llamaban entonces normales rurales, sino regionales campesinas, creo. La primera escuela que hoy estaría en Tiripetío. ¿Cómo es que surge esta propuesta educativa en México? ¿En qué consiste? Bueno, yo creo que es una de las propuestas más interesantes, más importantes que nos arroja la Revolución Mexicana, es decir, esta visión de llevar la educación al campo, es decir, de integrar al campo en un proceso pues de desarrollo, ¿no? A través de la educación. No solo el reparto de la tierra, sino también la conformación de un campesinado formado en todo aquello que pueda atraer la cultura. Me acuerdo de una anécdota que me contaba Arnaldo Orfila de que Julio Torri llegó un día al despacho de Vasconcelos cuando publicó los famosos libros que también tienen 100 años, que se distribuían en el campo. De los clásicos griegos. Clásicos, sí, de Plotino. Y entonces le dijo: tengo una gran noticia, ha aumentado la producción agrícola en todo el país. Y Vasconcelos le dijo: sí, qué interesante. Claro, dice, ahora que leen a Plotino los campesinos, está aumentando la producción. Es decir, es una anécdota de este tipo, pero el impulso educativo hacia el campo es una concepción muy importante, muy interesante, que te da esa plenitud que tuvo en su momento la Revolución Mexicana y que solo la va a retomar realmente a fondo Cárdenas después, ¿no? Estamos hablando de escuelas que ponen en el centro el aprender haciendo, ¿no? Y la recuperación de los conocimientos básicos, tradicionales, etcétera, etcétera, a partir de la filosofía de John Dewey. ¿Cómo es que llega esta pedagogía en México? Bueno, yo pienso que hay una idea también que es propia de todo aquello que se llamó la educación social, que después fue cuajando poco a poco y se llegó a llamar la educación socialista, y que plantea colocar al campesino en el mundo. ¿No? Es decir, es un poco también la concepción norteamericana, aquella del desarrollo de las comunidades rurales y urbanas, pero en fin, es un poco colocar al campesino en los problemas del mundo, es decir, paralelamente se están constituyendo los ejidos, la escuela es parte del ejido, la escuela es parte de ese aprendizaje de nuevas técnicas agrícolas, pero es también la conformación del sujeto, digamos, del sujeto como un sujeto que empieza a abrirse al mundo, a conocer el mundo culturalmente, enriqueciéndose a partir de un conjunto de elementos, ¿no? Entonces, no es solo esta visión de llevar la técnica agrícola, a final de cuentas los campesinos pues tienen mecanismos ancestrales, cotidianos de trabajar el campo, de avanzar, ¿no? Sino que es más bien esta visión de Dewey también integral, ¿no? Y esta idea un poco de Dewey de la democratización y de la democracia. Fue un autor controvertido, John Dewey, ¿no? Pero a final de cuentas ciertas ideas pudieron encaminarse y empatarse con algo que era más nacional y que era la Revolución Mexicana, ¿no? Y las intenciones de la revolución. Estas escuelas sufrieron desde el surgimiento de la de Tacámbaro
la hostilidad de una parte del clero, ¿no? Brutal. Eran señaladas como las escuelas del diablo. Brutal. Se amenazaba con excomulgar a los padres que mandaran a sus hijos allí. ¿Por qué? ¿Por qué eran muy anticlericales? Pues yo creo que, o sea, todo eso empieza a cuajar también al mismo tiempo que empieza a cuajar el sinarquismo en México, ¿no? Es decir, el proyecto Ejido, el proyecto Reforma Agraria, es un proyecto integral de transformación del campo, y lo que viene de por medio pues es la eliminación de las haciendas. Como un símbolo actual todavía, muchas de las escuelas normales rurales están en las viejas haciendas, que fueron expropiadas y que fueron repartidas, fueron convertidas en ejidos, ¿no? Es decir, esa es la integralidad del proyecto. Y bueno, Tacámbaro está en una zona sumamente religiosa. El estado de Michoacán en esto es muy contradictorio, ¿no? Es un estado muy liberal, por decirlo así, con Morelos y la saga de Hidalgo, en fin, pero también sumamente clerical, sumamente religioso. Y ahí hay un seminario muy sólido en Tacámbaro, muy conservador. Y se está cuajando el sinarquismo que va a enfrentar a la reforma agraria. Entonces, la normal rural es el símbolo de la reforma agraria, uno de los símbolos más avanzados, por decirlo así, ¿no? Es el que da esta integralidad al sistema. Entonces, ahí empieza a construirse la leyenda negra. Ese es el primer momento de la leyenda negra, es decir, el primer enemigo es la iglesia, que encabeza Viva Cristo Rey, recuperar la tierra para los hacendados, y a esa voz levanta incluso a los campesinos contra la reforma agraria. Y después vienen las otras etapas de la leyenda negra, ¿no? Donde van a ser acusados de comunistas en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, ¿no? Por los gobiernos que adscriben eso. Entonces son escuelas del diablo comunista, ¿no? El rojo diablo comunista. Después vienen a ser las escuelas de guerrilleros en la otra etapa, ya en los 60, cuando Díaz Ordaz cierra 17 de las escuelas hacia rajatabla, con el ejército invadiendo. Y después, en el periodo neoliberal, pues pasan a ser las escuelas, pues sí, de lo mismo, de corruptos, de revoltosos, etcétera, pero también el nuevo mote es las escuelas premodernas, que ya no sirven de nada, que ya no tienen ningún sentido, que para qué esa entelequia de un pasado, ¿no? Mantenerla. Entonces es una leyenda negra que se va construyendo de acuerdo al periodo histórico en que ellos van atravesando, desgraciadamente, esta historia, ¿no? de la dominación que tiene estas expresiones y que intenta controlarlas. Estas escuelas nacen como escuelas mixtas de hombres y mujeres, pues sí, y con internado. Los muchachos llegaban ahí a vivir, tenían sus habitaciones, tenían comida muy precaria, pero la tenían, ¿no? Y son mixtas hasta la década de los 40, cuando el conservadurismo llevaba a que las esculturas donde había mujeres desnudas les ponían la Diana ¿no? cazadora, sí, coincide tal cual, ¿no? ¿Qué importancia tiene el que hayan sido originalmente mixtas y los internados? Bueno, porque justamente rompen, dan un paso adelante en romper las viejas concepciones educativas, que son, además, en el normalismo, porque el normalismo a final de cuentas siempre fue concebido como la escuela de las señoritas, que como buenas señoritas, mamás, iban a estar en las escuelas, es una labor de las mujeres, ¿no? Hay un poco este mito, el mito de las normales como el espacio del gran sacrificio, del apostolado, de la entrega. Toda esta imagen, pues, se ponía en cuestionamiento, ¿no? Son escuelas mixtas y digamos que también hay, a diferencia de las normales urbanas, hay una gran cantidad de muchachos campesinos, hijos de campesinos. No son escuelas meramente de mujeres. Y el hecho de hacerlas mixtas, pues es un paso de avanzada muy grande para aquellos años de principios del siglo XX, ¿no? Es como un desafío a toda esta concepción
que existe sobre las normales, y eso les permite a los muchachos pues compartir y conformarse, educarse en otra visión, en otros principios, en otros elementos que son muy importantes también para el campo. Claro. Y esa experiencia de vivir en común ¿tiene importancia? Claro. ¿Hace alguna diferencia? Yo te diría que lo que más se ha perdido en la educación contemporánea es esa noción de que la escuela es una comunidad dentro de otra comunidad, es decir, la escuela no es meramente un espacio institucional donde se transmite conocimiento, en eso se ha convertido hoy día, pero la escuela, como debemos concebirla, es como un espacio comunitario, integral, en donde se abre la escuela a la comunidad externa, y la comunidad externa y sus problemas pueden estar en la comunidad. Si el sentido comunitario es lo que más ha combatido el capitalismo, evidentemente, y la formación educativa, fomentando, sobre todo en estos últimos 30 años, el individualismo total y completo, ¿no? La competitividad, la eficiencia, el individualismo, los tests para ver quién tiene el IQ más importante, es decir, todo el sistema educativo ahora se construye en base al individualismo. Entonces, estas escuelas, los ejidos en su momento también en el campo, siguen representando esa comunidad, ese sujeto comunitario, ese sujeto que se construye en un aprendizaje comunitario. Y eso es el diablo, obviamente. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras conversando con la maestra Tatiana Coll sobre el primer siglo de la fundación del normalismo rural en México. Tatiana, has hecho referencia varias veces a cómo el ejido, como una forma de tenencia de la tierra y una forma de acceder de los campesinos a la tierra que antes eran de los latifundistas, se cruza con las normales rurales. ¿Los maestros rurales son también organizadores campesinos desde ese punto de vista? Sí, bueno, yo pienso, a ver si estás de acuerdo, que las normales rurales en su conjunto son como una bisagra donde se conjuntan los sujetos, los actores sociales, por decirlo, que han protagonizado luchas históricas importantísimas en nuestro país. Son hijos de campesinos, entonces evidentemente responden a las comunidades campesinas. Recuerdo que, por ejemplo, las luchas en Tenería y en el Meche, en Tenería en 2008 para enfrentarse... En el Estado de México y el Meche en Hidalgo. Y el Meche en Hidalgo. En 2008 en Tenería para enfrentarse a la política de Peña Nieto de cerrar Tenería, que es la normal, que además se llama Lázaro Cárdenas, ¿no? Tenía un letrero enorme afuera que decía: mientras haya pobreza en México, las normales rurales son necesarias. ¿Dónde hay pobreza en México? Bueno, hay pobreza urbana también, pero evidentemente en el abandono del campo, en las condiciones en que sobreviven los campesinos. Entonces, están vinculados a las luchas campesinas. Y ahí a Tenería, cuando mandó la policía y al ejército y helicópteros, pues todos los pobladores de la comunidad fueron a defender la normal, porque es suya también la normal rural y son sus hijos, ¿no? Entonces son parte de las luchas campesinas, pero como son estudiantes, pues también participan en los momentos del movimiento estudiantil, porque son estudiantes, no solo son hijos de campesinos, sino son estudiantes, y por eso luchan por su escuela y por defender la educación pública y el sistema de educación pública. Y por último van a ser maestros, entonces también se suman a las luchas del magisterio. Entonces, el personaje del normalista rural, él mismo representa tres sectores
que representan siempre las luchas y la confrontación contra las políticas de Estado que han ido devastando la educación pública, ¿no? En el México contemporáneo no existen prácticamente movimientos estudiantiles que hayan tenido continuidad a través del tiempo, ni organizaciones estudiantiles nacionales o regionales significativas. La excepción es la organización de los normalistas rurales, que además se llama Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, Sí. O sea, socialistas. Después de la caída del muro. Internacional, al terminar sus asambleas cantan la internacional. Y tienen un comité central y comisiones de orientación ideológica. ¿Cómo te explicas la continuidad de una organización de este tipo? Pues yo creo que son muchos factores. Uno es, evidentemente, la conformación de esta comunidad con el internado, la convivencia cotidiana, el origen común, el compartir la responsabilidad de 4 de los 5 puntos que conforman lo que puede llamarse el plan de estudios o el programa de las normales rurales, porque el único que es responsabilidad, digamos, de las autoridades y de los maestros, pues es la parte curricular, en la cual de una u otra manera también los alumnos participan más o menos, pero finalmente es responsabilidad de los maestros y deberían de incidir más directamente en mantener las currículas significativas, no dejarse avasallar por la SEP. Pero bueno, tienen también la responsabilidad de organizar el plan agrícola, que es muy importante. Todas las normales rurales tienen 10, 11, 12, algunas más hectáreas donde siembran, donde tienen animales, donde realizan. Tienen el otro, que es el tercero, que es el de cultura y oficios, donde hacen talleres, donde se forman en otros oficios, qué sé yo, panadería, carpintería, cosas que les dan... El tallerismo es una vieja tradición también en México muy importante, ¿no? Que desgraciadamente fue eliminada de las secundarias pues en las últimas reformas. Después, y tienen la formación ideológica política, la responsabilidad de la formación ideológica política. Entonces, eso los lleva, tienen un régimen disciplinario que ellos mismos conformaron, donde tienen puntos y según una serie de normas que ellos establecen, ayudan en el comedor, es decir, tienen prácticas cotidianas que los conforman en esta comunidad, que en el resto de las escuelas pues no existen, como te decía. Esto es algo que ha sido evidentemente de manera muy clara eliminado, esa sensación de comunidad. Algunas escuelas que tienen directores y maestros democráticos, sobre todo, ¿no? Pues tratan de reconstruir y mantener estos espacios, pero aquí es responsabilidad de los alumnos y además tienen contacto todas las normales rurales entre sí y tienen como primer elemento este asunto de asumir las luchas locales, la solidaridad, la movilización, la organización, salen todos los años en las fechas a defender la normal rural, están en movimiento, se movilizan, estudian, aprenden, debaten, discuten y cantan la internacional. Entonces esto los, claro que permite. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y los que van entrando a la organización, van aprendiendo y hay esa renovación. En el resto del movimiento estudiantil, desgraciadamente los comités de lucha pues se van diluyendo. Cuando sale esa generación que estuvo en esa lucha y la que entra ya no entra en una dinámica de este tipo, pues entonces se pierde la organización, ¿no? Y las últimas huelgas, la huelga del 99, que fue tan difícil, tan confrontada en la Universidad Nacional, en la UNAM, luchando en contra de la imposición de las cuotas, pues generó un desgaste muy grande, una confrontación, los maestros estaban en contra, en fin, fue una lucha compleja y difícil, y las generaciones que fueron entrando, pues no toman la estafeta, no viven ese momento, no se movilizan, en fin. Entonces, aunque de todos modos te diría, no habiendo un organismo, el último organismo en la UNAM creo que fue del PRI, además, la última federación estudiantil, ¿no? Y la FE en Guadalajara, que eran de corte muy priista, pero
de todos modos uno se sorprende que ciertas luchas siguen estando en manos de los estudiantes. La lucha feminista hoy día en las universidades pues es de las estudiantes, ¿no? Incluso la última huelga en la UNAM por los maestros que tienen contratos eventuales, horas semanales, pues la hicieron los estudiantes, el paro, ¿no? Claro. Entonces, de todos modos, esto existe. Nos hablabas de cómo estas escuelas, las normales rurales, han sido estigmatizadas a lo largo de la historia. Escuelas del diablo, kinderes bolcheviques, nidos de comunistas, guerrilleros. Se les quiere presentar también ahora como asociados con los cárteles y la violencia. Esta estigmatización, que apareció muy claramente con la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa, ¿ha cesado en los últimos años o tú dirías que se mantiene? Me hablas de estos últimos poquitos años, sí, ¿no? Yo creo que, fíjate que yo creo que hay, más allá de López Obrador o de lo que este gobierno represente, yo creo que se ha conformado entre el inmenso aparato burocrático de la SEP, entre los especialistas educativos que apoyan todo este sistema de evaluación y que son muchísimos. Hay un enorme desconocimiento de qué son las normales rurales y hay una esquematización muy fácil que responde mucho a todo este enorme proceso de desvalorización, de linchamiento prácticamente que ha habido. Cuando se dio lo de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, pues todo el mundo se quedó cimbrado, ¿no? Es un hecho bestial, sin nombre, es la brutalidad encarnada en el gobierno municipal, estatal, nacional, las policías, el ejército, todo el mundo implicado en esa barbaridad, ¿no? En pleno siglo XXI, pues entonces la gente se sumaba, planteaba, pero cuando tú hablas con especialistas educativos, ¿sí?, desconocen las universidades, las normales rurales. Es un tema que prefieren soslayar, que prefieren no referirse. Esta modernización educativa que hemos vivido, esta calidad educativa, este sistema evaluatorio, esta meritocracia que ha surgido con todos estos sistemas mercantilizados de estímulos, pues no le gustan tampoco. No le gustan porque no entran en todas estas concepciones, ¿no? Donde los nuevos elementos educativos, donde toda esta parafernalia de medir el conocimiento, de eficientarlo, de todo esto, no entra en las normales rurales, ¿no? Entonces prefieren, ¿sí? Están muy de acuerdo con todo. Desgraciadamente yo diría que hay una masa muy grande que está incrustada en estos sistemas que se han creado, en estas estructuras educativas de evaluación que hay por todos lados, que surgieron en todos estos 30 años, y que no quieren volver a esas concepciones, ¿no?, comunitarias de la escuela, del aprendizaje, del sujeto, de la problematización, yo te diría incluso de la teoría del constructivismo de Vygotsky, que estuvo de moda todavía en los años 60, 70, es un pedazo, ¿no? No quieren volver a eso. Quieren el eficientismo, esa falsa calidad, ese aprendizaje de metas y de indicadores y de evaluaciones de pruebas con llenado de bolitas, ¿no? O sea, la estigmatización no solamente tiene que ver con la radicalidad de los muchachos mientras son estudiantes, no, sino con la misma concepción educativa que prevalece en todas estas estructuras educativas, y que por eso yo creo que además es el sector que menos posibilidades o que menos se ha transformado, se ha podido transformar. Hay estructuras, es lo que Díaz Barriga llamó la era de la evaluación, ¿no? Esta prefiguración, esta constitución de esos bloques meritocráticos de gente que son los expertos, ¿no? Y que no están dispuestos a transformar nada de eso y siguen incrustados ahí. Eso sigue ahí, y tú lo ves en las propias universidades. En mi universidad, cuando se dijo así casi
por ahí llegó la onda de que se iban a suprimir los estímulos. Bueno, los que nunca han movido un dedo hicieron una huelga exigiendo los estímulos, los más conservadores. Entonces, para mí ese es un problema nodal. Y las normales rurales, bueno, la aberración que sucedió con los muchachos de Mactomatzá hace poco, en Chiapas, que pedían simplemente hacer su examen de ingreso, esta batería de exámenes que nos abruma, su examen de ingreso, no en computadora, porque no tienen computadora, sino que se los permitieran hacer físicamente, a mano. Bueno, eso detonó un conflicto brutal. O sea, ¿en qué cabeza cabe escalar un conflicto tan sencillo? Donde los muchachos no te están diciendo que no van a hacer la evaluación, ¿no? Simplemente déjame hacerla en papel, pues no tenemos computadoras, ¿no? Y acaba en una represión. Las normales rurales fueron fundadas bajo la idea de que había que castellanizar a la población indígena. También. ¿No? Han pasado 100 años entonces, ya no se piensa la cuestión indígena, por lo menos desde los pueblos indígenas, como un asunto de asimilación. Pero esto se expresa hoy en día, tú dirías, en las normales rurales. Pues las normales rurales operan, bueno, una de las reformas que intentaron meter desde hace muchos años fue la de imponer el inglés como lengua, y una reivindicación de los muchachos de la normal rural, no me acuerdo si de los profes también, era que no fuera inglés, sino las lenguas originarias de las normales rurales que están en algunas de estas zonas, no todas, pero bueno, algunas sí, ¿no? Entonces, pero yo siento, Luis, que la castellanización sigue rondando mucho esta capacidad. Yo creo que en varios de los esfuerzos, incluso en la Dirección de Educación Indígena o en muchos espacios educativos, la lengua sigue siendo el castellano y se sigue intentando por ahí meter una mayor asimilación, ¿no? Tenemos normales rurales para rato. Como decían los compañeros de Tenería, mientras haya pobreza, las normales rurales son necesarias, son muy necesarias. Tatiana Coll, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti de nuevo y a los que nos escuchen. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur. Hasta la próxima.